Muy buenas tardes, Edgardo, ¿cómo estás? Espero que excelente, que disfrutando de este jueves y toda la audiencia también. Bueno, hacía 2 jueves había empezado a hablar un poco de los principios herméticos o de las leyes universales para ver cómo funcionaba el crecimiento de la energía y también cómo co-creamos nuestra realidad, visto desde la metafísica. Entonces, el primer jueves hablé del mentalismo y los invitaba a observar aquello que como mente estábamos creando. O sea, desde el plano mental, qué estabas pensando, porque eso es lo que se manifestaba luego en el exterior. El jueves anterior hablé de la correspondencia como una invitación para ver el afuera como un reflejo de lo que hay adentro. Ahora hoy les traigo el tercer principio que tiene que ver con el principio de vibración y nos viene a recordar que todo está en movimiento, que todo vibra. Esta ley nos viene a recordar que todo lo que existe es un eco de lo que nosotros emitimos y por lo tanto lo que nosotros decimos vuelve a nosotros como creación. Cada uno de estos principios está conectado con un chakra y en este caso este principio está conectado con el chakra laringio, por eso es que tiene que ver con lo que decimos, con aquella vibración que emitimos desde nuestra voz, pero si te parece y les parece a todos, estaría bueno hablar de los chakras después de terminar los principios para no mezclar las cosas, aunque cada uno de los principios está vinculado directamente con un chakra. Ahora, nosotros sabemos, lo ha demostrado la física cuántica, que todo, aunque lo veamos como estático, está en constante movimiento. Están ahí los electrones girando alrededor de los átomos uniéndose, generando moléculas, esto generando la parte más pequeña de la materia. De pronto vemos un escritorio y el escritorio está en movimiento. Y al mismo tiempo hay cosas que no vemos y no quiere decir que no existan, sino que están vibrando en una frecuencia tan alta que para nuestros ojos se hacen invisibles. Pensemos de pronto en las hélices de un avión. Entonces, para bajar esto a la práctica, si uno quiere empezar a ver nuevas realidades, lo que tiene que hacer es sintonizarse vibrando de esa forma y en el afuera, por ley de correspondencia, se va a ver esa realidad. O sea, si toda frecuencia, entendida como el número de oscilaciones que se dan en una onda, ¿no?, dentro de un tiempo determinado, si toda frecuencia entonces genera una vibración, estas ondas de vibración están generando una forma determinada que podemos ver como una geometría, es decir, como un patrón. Ese patrón es el camino que nosotros vamos a recorrer. Esto quiere decir que si nosotros estamos emitiendo siempre la misma frecuencia, se va a dar la misma vibración y por lo tanto vamos a repetir siempre el mismo patrón. Ya dijo Albert, si queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes. Cuando pensemos, ¿por qué otra vez me pasa lo mismo? ¿Por qué me cruzo con el mismo tipo de personas? Bueno, la invitación está en ver ¿y qué frecuencia estoy emitiendo? Para generar esto, para resonar con este afuera. Por lo tanto, claro está, la clave es elevar nuestra frecuencia vibratoria. Ahora, ¿qué tiene frecuencia? Otra vez para bajarlo. Los pensamientos, por supuesto, tienen frecuencia. Los colores, los aromas, los sonidos, la geometría cósmica o sagrada, los alimentos. Estamos tratando de poner el foco en lo que sí queremos y no en lo que no queremos. O sea, si queremos salud, no nos enfoquemos en la enfermedad. Si ponemos el foco constantemente en la enfermedad, esa es la realidad que estamos creando. Ahora, ¿qué pasa si nos empezamos a ver un poco más sobre la salud? Si pensamos en alimentos que nos nutran, en actividades físicas que nos fortalezcan, si leemos libros que nos hagan bien, si por ahí tenemos un rato libre y en vez de estar con el teléfono mirando redes y teniendo la referencia en el afuera, nos enfocamos en meditar o en salir a la naturaleza, en hacer actividad física, o sea, en ser nuestra propia referencia. ¿Cuánto cambiaría nuestra realidad? O sea, ¿qué pasaría si elegís hacer algo distinto a partir de hoy? ¿Qué pasaría si pones tu voluntad en un nuevo punto de atención? Porque vos tenés la oportunidad todo el día, tenés libre albedrío constantemente. ¿De qué? ¿De pensar bien o pensar mal? ¿De ver lo positivo o de ver lo negativo? En esta era de Acuario, como comencé diciendo, tenemos la invitación para ser los alquimistas. Y esto quiere decir transformar estados. Poder usar las fuerzas superiores contra las fuerzas inferiores. ¿De qué forma? Manteniéndonos en un estado de conciencia superior, afirmando la verdad.
teniendo un autodiálogo constructivo, enfocándonos en la salud, en la paz, en la seguridad, en lo que sí queremos. Entonces, para terminar, la pregunta sería, si en el exterior no te agrada lo que ves, ¿qué vibración estás emitiendo para resonar con eso? Y último detalle, ahora sí antes de despedirme, pueden mirar la frecuencia de los alimentos, si quieren, para ver cómo vibran, por ejemplo, los alimentos enlatados, procesados, cómo vibran, por ejemplo, las hortalizas. O sea, los invito a que busquen eso porque es muy interesante y hay una diferencia abismal. Y eso es lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo. Después, por otro lado, el Dr. Hapkin midió las emociones, la frecuencia de las emociones. Y, por ejemplo, la vergüenza tiene una frecuencia de 50 Hz, el miedo tiene una frecuencia de 100 Hz, el enojo de 150 Hz. Y cuando ya nos pasamos a, por ejemplo, el amor, tiene una frecuencia de 500 Hz. La paz, 600 Hz. Entonces, ¿dónde queremos poner el foco? Lo mismo los colores. Esto parece, no sé, un detalle superficial, pero de pronto está rodeado de colores que vibran más alto, en la casa, por ejemplo, en la vestimenta. Probemos a ver qué pasa. Este es un tema que da para hablar muchísimo y lo más interesante es que a mayor vibración, más puntos de equilibrio. O sea, la onda termina siendo más alta y tenemos más puntos de equilibrio y no quiere decir que seamos más equilibrados, sino que estamos tal vez conectándonos con muchas más realidades al mismo tiempo. Y a su vez podemos entender a la persona de al lado, porque lo que le pasó o nos pasó a nosotros o entendemos que nos puede llegar a pasar, o sea, se aumenta la empatía también. De verdad los invito a que a partir de ahora empiecen a ser más conscientes que nunca en dónde ponen la atención y con qué vibración dicen las cosas. O sea, con qué vibración hacen lo que hacen. ¿Pero vieron esta frase de las abuelas de la comida está hecha con amor? Bueno, realmente hay una diferencia. Porque el amor, como vimos, vibra mucho más que de pronto el enojo. Si yo cocino enojada, la comida no va a salir igual, tampoco la voy a disfrutar igual. Lo mismo si tengo que hacer un trabajo y lo hago de mala gana. Todo cuesta más, todo se traba. Cuando uno disfruta, cuando uno emite bendiciones en vez de maldiciones, o sea, nosotros podemos decir bendiciones o maldiciones a nuestros hijos por ahí sin darnos cuenta, les decimos te vas a caer, le estamos diciendo una maldición. A ver, prestemos atención a eso porque es vibración que está saliendo de nuestro cuerpo. Le podemos decir cuidado, te podés caer, o mejor, hijo, confío en tu capacidad y sé que vas a estar bien. Eso sería tremendo. Bueno, les mando un abrazo enorme para todos, que tengan un excelente fin de semana y a prestar atención a ver dónde ponemos el foco. Muchas gracias.